¿De qué sirve ser hijo del arquitecto de la Constitución mexicana si jamás conociste su abrazo? ¿Qué heredas cuando tu padre construyó un país, pero nunca te construyó una infancia? Venustiano Carranza dejó 7 hijos repartidos en 2 matrimonios. 2 mundos paralelos que jamás debieron cruzarse. Pero el 21 de mayo de 1920, cuando las balas atravesaron aquel jacal de madera en Tlaxcalantongo, Puebla, los secretos dejaron de importar. Lo que vino después fue peor que el asesinato. Fue el silencio. La mañana del asesinato, en la Ciudad de México, Virginia Carranza Salinas despertó huérfana sin saberlo. Su padre había huido de Palacio Nacional 2 semanas antes, perseguido por los mismos generales que alguna vez lo llamaron primer jefe. Ella tenía 23 años y llevaba 6 meses de luto riguroso por su madre, Virginia Salinas Balmaceda, muerta en Querétaro en noviembre de 1919. Ahora perdía también al padre, pero de una forma que ninguna hija debería conocer. Con 9 balazos en el pecho, en un pueblo remoto de la Sierra Norte de Puebla, rodeado de traidores que después dirían que se había suicidado. Virginia jamás creyó esa versión. Nadie en la familia la creyó. Pero el país necesitaba cerrar la herida revolucionaria. Y la verdad de Tlaxcalantongo fue el precio que pagaron los Carranza por la paz nacional. Ese mismo día, en otro rincón de la capital, 4 niños despertaron con el mismo apellido pero sin el mismo derecho a llorarlo públicamente. Jesús Venustiano, Emilio y Rafael Carranza Hernández eran los hijos del segundo matrimonio, aquellos de los que México apenas murmuraba. Su madre, Ernestina Hernández Hernández, tenía 40 años y acababa de perder al hombre que la había mantenido en las sombras durante más de una década. Porque eso era lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Venustiano Carranza, el varón de 4 ciénegas, el presidente, constitucionalista, el hombre que promulgó la constitución más progresista de América Latina, había llevado 2 vidas familiares simultáneas, y cuando México se enteró, en plena crisis de 1920, la segunda familia se convirtió en el escándalo silenciado de la revolución. Las hermanas del primer matrimonio, Virginia y Julia Carranza Salinas, crecieron en Coahuila rodeadas de privilegios aristocráticos pero marcadas por la ausencia perpetua de un padre obsesionado con la política. Venustiano Carranza fue presidente municipal, diputado local, senador, gobernador interino, primer jefe del ejército constitucionalista y finalmente presidente de la República. Cada ascenso significaba menos tiempo en casa, menos cenas familiares, menos conversaciones en el corredor de la hacienda Las Ánimas. Virginia Salinas, la esposa legítima, aceptó ese sacrificio con la resignación de las mujeres de su época. Pero cuando enfermó gravemente en 1919 y murió en Querétaro mientras su esposo atendía asuntos de Estado, algo se rompió definitivamente en esa familia. Carranza escribió en una carta privada, encontrada décadas después: «Estoy menos libre que nunca cuando busco la libertad del pueblo. Estoy realmente atado por todas las presiones y no puedo velar por la familia». Demasiado tarde para Virginia Salinas. Demasiado tarde para sus hijas. Cuando Virginia Carranza Salinas se casó con el general Cándido Aguilar, comandante de la División de Oriente, encontró en su esposo algo que nunca tuvo de su padre: presencia. Aguilar era un militar revolucionario leal a Carranza, pero también era un hombre que regresaba a casa. Virginia eligió construir su propia familia lejos del peso simbólico del apellido presidencial. Jamás habló públicamente de la segunda familia de su padre. Jamás reclamó herencias ni derechos exclusivos sobre el legado. Su silencio fue su forma de dignidad. Julia, la hermana menor, siguió el mismo camino. Bajo perfil, matrimonio, discreto, vida alejada de los reflectores. Ambas entendieron que el apellido Carranza no era un privilegio, era una condena. ¿Puede un apellido que todo México venera borrarte el nombre propio? ¿Quién decide qué hijos cuentan y cuáles deben esperar en la oscuridad hasta que la historia los rescate o los olvide? Porque eso fue exactamente lo que les pasó a los Carranza Hernández. Jesús Carranza Hernández, el mayor de los hijos de Ernestina, nació en 1908, cuando su padre ya era una figura política consolidada en Coahuila. Creció sabiendo que su apellido era importante, pero sin entender por qué no podía pronunciarlo en ciertos círculos. Su infancia transcurrió entre mudanzas discretas, escuelas donde no hacían preguntas, y la sensación permanente de ser un secreto a voces. Ernestina nunca ocultó a sus hijos quién era su padre, pero tampoco les permitió reclamarlo abiertamente. La bigamia no estaba reconocida legalmente en México, y aunque el segundo matrimonio de Carranza con Ernestina era de conocimiento entre allegados, públicamente no existía. No hasta 1920, cuando la prensa nacional, en medio del caos de la rebelión de Agua Prieta, reveló la existencia de esta segunda familia. El escándalo fue breve, opacado por el asesinato del presidente. Pero para los 4 hermanos Carranza Hernández, esa revelación fue el bautizo público que nunca pidieron. Jesús decidió forjarse un nombre propio, lejos de la política.
Se enlistó en la naciente Fuerza Aérea Mexicana y se convirtió en piloto aviador. En 1944, cuando México decidió participar en la Segunda Guerra Mundial, Jesús fue seleccionado para integrar el Escuadrón 201, la unidad de combate que representaría al país en el Pacífico. Voló misiones sobre Filipinas, enfrentó fuego enemigo, regresó condecorado. Finalmente había conseguido lo que su padre nunca le dio, un reconocimiento que no dependía del apellido Carranza, sino de su propio valor. Cuando se casó con Irma Peniche, sabido en julio de 1944, lo hizo como el capitán Jesús Carranza, héroe de guerra, no como el hijo bastardo del presidente asesinado. Murió en 1965, a los 57 años, sin haber dado jamás una entrevista sobre su padre. Si te interesa la historia detrás del apellido que un país venera pero una familia carga en silencio, quédate. Lo que viene cambia la lectura del legado, porque no todos los hermanos Carranza Hernández eligieron el mismo camino. Venustiano Carranza Hernández, el segundo hijo de Ernestina, llevó el nombre exacto de su padre como una cruz. Imagina presentarte en cualquier oficina, en cualquier evento, en cualquier registro civil de México diciendo, soy Venustiano Carranza, y ver cómo las miradas se levantan, incrédulas, esperando la broma. Él vivió eso cada día de su vida. No hay registros de que haya tenido una carrera pública destacada. No hay discursos, no hay fotografías en periódicos, no hay homenajes. Venustiano Carranza Hernández eligió el anonimato como única forma de supervivencia emocional, y quizá fue el más sabio de todos. Emilio Carranza Hernández, nacido en 1909, murió en 1960 sin dejar testimonios públicos. Rafael, el menor, tampoco. La segunda familia de Carranza entendió algo que la Revolución Mexicana tardó décadas en admitir, que los hijos de los héroes nacionales no heredan gloria, heredan deudas emocionales que jamás podrán pagar. Ernestina Hernández sobrevivió a Venustiano por 15 años. Murió en 1935 en la Ciudad de México, a los 55 años, sin haber reclamado jamás pensión de viudez, sin haber exigido reconocimiento oficial, sin haber publicado las cartas que seguramente guardaba. Su discreción fue absoluta, y esa discreción condenó a sus hijos al olvido histórico. ¿Es el silencio la única forma de proteger la paz cuando un país entero reclama el mito y no quiere saber de las fracturas? Porque eso fue lo que eligieron ambas familias Carranza. El silencio como estrategia de supervivencia. Décadas después, en una entrevista concedida por el ingeniero Venustiano Carranza Peniche, nieto del presidente, quedó claro el peso generacional de esa ausencia. Don Venustiano se veía a sí mismo más como un personaje de la historia que como un abuelo familiar. Confesó, siempre dio más prioridad a su labor pública que a la familiar. Nuestra herencia es leída más que vivida. Esa frase resume el drama completo de los descendientes Carranza. Heredaron libros, actas, monumentos, calles con su nombre en cada ciudad de México, pero no heredaron memorias, no heredaron tardes de domingo, no heredaron consejos al oído, no heredaron la voz de su padre diciéndoles que los amaba. El historiador Javier Carranza, también descendiente, encontró cartas manuscritas donde Venustiano expresaba su conflicto. Curiosamente estoy menos libre que nunca, cuando estoy buscando la libertad del pueblo. Esa contradicción atravesó a todas las generaciones Carranza. ¿Cómo reclamas tiempo, cariño, presencia a un hombre que estaba construyendo una nación? ¿Cómo te enojas con un padre que promulgó la Constitución de 1917, que consagró derechos laborales, educación laica, reparto agrario, y que murió asesinado por defender la legalidad? No puedes. Y esa imposibilidad de reclamar es la peor de las herencias. Comparte este relato si crees que la historia completa también incluye a quienes nunca salieron en la portada, a quienes cargaron el apellido sin el privilegio de la presencia. Porque lo que realmente heredaron los 7 hijos de Venustiano Carranza no fue dinero, no fueron tierras, no fueron derechos de autor ni regalías históricas. Lo que heredaron fue una ausencia con forma de país. Heredaron la sensación de que su padre pertenecía más a México que a ellos. Y cuando México decidió convertir a Venustiano Carranza en mito nacional, trasladando sus restos al Monumento a la Revolución en 1942, sus hijos comprendieron que ya no podrían reclamarlo, ni siquiera en la muerte. Ahora descansaba en un mausoleo público, rodeado de banderas y discursos oficiales, lejos de cualquier panteón familiar donde pudieran llevarlo flores en privado. La gran ironía es que Carranza, el hombre que edificó las bases legales del Estado mexicano moderno, jamás regularizó legalmente su situación familiar. No dejó testamento claro, no reconoció formalmente ante notario a los hijos de Ernestina, no organizó ninguna estructura patrimonial que protegiera a ambas familias. El arquitecto de la Constitución más avanzada de su época murió sin ordenar su propia casa,
y esa omisión marcó el destino de sus descendientes. Ninguno de los 7 hijos peleó herencias. No hay registros de juicios entre las familias Carranza Salinas y Carranza Hernández. No hay actas de demandas por reconocimiento de paternidad, por derechos sobre imagen, por regalías de biografías o documentales. Esa ausencia de conflicto legal no fue producto de la abundancia, sino del hartazgo emocional. Ambas familias entendieron que pelear por las migajas del apellido Carranza significaba revivir públicamente el abandono, y eligieron la dignidad del silencio. ¿Puede una cláusula notarial decidir quién pertenece y quién no a una familia? ¿Qué se hereda cuando no se hereda la presencia? Cuando lo único que queda es un retrato oficial colgado en Palacio Nacional y un nombre grabado en mármol. Virginia Carranza Salinas murió sin haber dado entrevistas sobre su padre. Julia también. Los 4 hermanos Carranza Hernández hicieron lo mismo. Entre los 7 hijos del presidente, no existe un solo testimonio extenso, publicado en vida, donde hablen abiertamente del hombre detrás del mito. Esa unanimidad en el silencio no puede ser casualidad. Fue una decisión colectiva, quizá nunca verbalizada, pero sí compartida. Proteger la memoria pública de Venustiano Carranza significaba sacrificar la posibilidad de contar su verdad privada. Esa generación se llevó a la tumba las conversaciones que nunca tuvieron con su padre. Se llevaron las preguntas que no se atrevieron a hacerle cuando aún estaba vivo. Se llevaron la rabia contenida, la decepción disfrazada de orgullo patriótico, el amor complicado por la distancia, y México, que necesitaba héroes inmaculados para sostener el discurso revolucionario oficial, nunca les preguntó cómo se sentían, nunca les dio permiso para ser humanos antes que descendientes de prócer. Hoy, más de un siglo después del asesinato de Tlaxcalantongo, los descendientes vivos de Venustiano Carranza son ciudadanos comunes. No ocupan cargos públicos, no encabezan fundaciones culturales, no administran museos ni archivos históricos. El apellido Carranza no se convirtió en dinastía política como los Madero o los Cárdenas. No se transformó en imperio cultural como los Rivera o los Kahlo. Simplemente se diluyó en el anonimato, que quizá era exactamente lo que aquellos 7 hijos del presidente siempre quisieron: ser personas, no símbolos. El ingeniero Venustiano Carranza Peniche lo expresó con claridad dolorosa. Su bisabuelo fue un personaje de la historia antes que un abuelo familiar. Esa inversión de prioridades atravesó generaciones. Los nietos conocieron al prócer por los libros de texto, no por las anécdotas de sobremesa. Los bisnietos aprendieron la Constitución de 1917 en la escuela, sin saber que su ancestro la promulgó. El legado público devoró cualquier posibilidad de legado íntimo. ¿Qué lección queda entonces para las familias públicas de México? Para los hijos de presidentes, gobernadores, artistas, deportistas, cuyo apellido pesa más que su nombre propio. La historia de los Carranza enseña que la gloria nacional tiene un costo privado que nadie contabiliza, que los monumentos se construyen sobre ausencias, que las calles llevan nombres de hombres que sus propios hijos apenas conocieron, y que el aplauso de un país entero no compensa la falta de un abrazo. Si llegaste hasta aquí es porque entiendes que los apellidos históricos no son medallas, son condenas heredadas. Comparte esta historia si crees que vale la pena recordar a quienes cargaron el peso sin elegir la batalla. Venustiano Carranza dejó una constitución que sigue vigente, un estado que funcionó, instituciones que sobrevivieron décadas de turbulencia política. Pero también dejó 2 familias que nunca se reconciliaron, 7 hijos que eligieron el anonimato como acto de legítima defensa, y un vacío emocional que ningún monumento pudo llenar. Murió en Tlaxcalantongo con 9 balazos en el pecho, pero la herida más profunda que dejó no fue en su cuerpo, sino en el corazón de quienes llevaron su apellido, sin haber conocido realmente al hombre. Los apellidos no crían hijos, los crían quienes se quedan. Y Venustiano Carranza, el presidente constitucionalista, el primer jefe, el arquitecto del México moderno, nunca se quedó. Su lugar estaba en los despachos, en los trenes militares, en las negociaciones revolucionarias, en las sesiones del Congreso Constituyente, nunca en la sala familiar, nunca en el cuarto de los niños, nunca en el lecho de muerte de Virginia Salinas, su esposa legítima, que falleció en Querétaro esperando una visita que llegó demasiado tarde. Hoy, cuando recorres el monumento a la Revolución en la Ciudad de México y ves el nombre de Venustiano Carranza grabado en piedra junto a Madero, Villa, Zapata y Calles, estás viendo solo la mitad de la historia. La otra mitad está en los cementerios comunes donde descansan Virginia, Julia, Jesús, Venustiano, Emilio y Rafael. Están en las actas de matrimonio que nunca se atrevieron a firmar usando el apellido completo. Están en las fotografías familiares donde falta el padre. Están en el silencio que eligieron como única herencia posible. Porque al final, lo que México recuerda de Venustiano Carranza es su barba legendaria, su constitución visionaria, su asesinato en Tlaxcalantongo. Lo que sus hijos recuerdan es otra cosa. La silla vacía en la mesa, las cartas que nunca llegaron,
la sensación de ser hijos de un mito, antes que de un hombre. Y entre esas dos memorias, la pública y la privada, se abrió un abismo que ninguna generación pudo cerrar. Un legado vale tanto como la dignidad de quien lo administra, aun cuando un país entero lo reclame. Los hijos de Venustiano Carranza entendieron eso mejor que nadie. No pelearon por herencias, no disputaron monumentos, no escribieron memorias reveladoras. Simplemente vivieron con la carga del apellido más pesado de la Revolución Mexicana y eligieron liberarse de él de la única forma posible, siendo invisibles para la historia que devoró a su padre. Esa es la verdadera herencia de Tlaxcalantongo. No las balas que atravesaron el cuerpo del presidente, sino el silencio que atravesó el corazón de sus descendientes.